¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras invisibilizado? Como si, a pesar de tus esfuerzos, las personas a tu alrededor no lograran ver la esencia de quién eres realmente. Quizá incluso has experimentado esa sensación de ser siempre la segunda opción, o peor aún, ni siquiera eso. Este sentimiento de ser invisible es más común de lo que imaginas. Y es precisamente este sentimiento lo que dio forma a la vida de una mujer cuyo nombre sigue siendo reverberado a través de los siglos. Su nombre es Lea, y su historia no es solo una de sufrimiento, sino de profunda transformación. Lea estaba en el lugar adecuado, rodeada de todo lo que parecía ser la promesa de una vida plena. Sin embargo, algo le faltaba: el amor. Hizo todo lo que pudo para ser vista, para ser deseada, para ser elegida. Pero, en un cruel giro del destino, siempre se quedó a la sombra de su hermana. Mientras que Raquel, su hermana, era celebrada por su belleza deslumbrante, Lea pasaba desapercibida, relegada a un segundo plano, casi invisible. Esa constante comparación, esa eterna sensación de no ser suficiente, la carcomía por dentro. Imagina, por un momento, lo que debía sentir al ser ignorada, incluso por su propio padre, quien, al elegir a Raquel por su belleza, olvidó el valor real de Lea. Pero la vida de Lea no fue solo una historia de desamor o marginación. Fue una historia de resiliencia, de superación, aunque el mundo nunca la reconociera como merecía. La mayor tragedia de su vida no fue ser rechazada, sino ser utilizada como un peón en un plan que no tenía en cuenta su corazón. Fue entregada en matrimonio a Jacob por un error, no por amor, no por deseo, sino como una pieza en el rompecabezas de otro. Su vida no era más que una pieza en la gran maquinaria de los intereses humanos, y ella, una mujer con un alma profunda, fue el último pensamiento de aquellos que decidieron su destino. Sin embargo, Lea es mucho más que la mujer ignorada por el amor. Ella representa algo más grande, una revelación profunda. Su historia es un testimonio de cómo Dios ve a aquellos que el mundo olvida, a aquellos que, a menudo, son descartados y dejados a un lado. Aunque los hombres pueden ignorar, el cielo nunca pasa por alto. La vida de Lea es la prueba viviente de que, aunque el mundo te desanime, aunque te sientas invisible, siempre hay un propósito divino que se está forjando, aunque no lo veas de inmediato. Es fácil ver a Lea solo como una mujer rechazada, una víctima de su tiempo, pero su vida está llena de significados mucho más profundos. En cada desafío que enfrentó, en cada dolor que soportó, estaba formando la base para algo mucho más grande que ella misma. Cuando nos adentramos en su historia, vemos a una mujer que no solo soportó el peso de la indiferencia, sino que de alguna manera, comenzó a transformar ese dolor en una fuerza. Fue su perseverancia, su resistencia silenciosa, lo que la llevó a convertirse en una figura fundamental para el futuro de la humanidad. Porque Lea no solo fue la mujer de la que todos se olvidaron. Ella fue la madre de una generación que cambiaría el curso de la historia. Fue la elegida para ser la madre de los hijos que darían origen a una dinastía real. Y a pesar de que su vida fue marcada por la dolorosa sensación de no ser vista, de no ser apreciada, su linaje fue clave para la historia que se desarrollaría después. En medio del sufrimiento, Lea fue la portadora de una promesa divina. Si esta introducción ya tocó tu corazón de alguna forma, imagina lo que vendrá a continuación. Aprovecha este momento para suscribirte al canal, dejar tu like, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje y ayudarnos a hacer que este contenido llegue a más vidas. Porque historias como la de Lea no pueden seguir siendo olvidadas. Vamos juntos en esta travesía. En la vasta llanura de Harán vivía una familia marcada por profundas tradiciones y altas expectativas. Labán, el patriarca, tenía dos hijas, la menor, Raquel, y la mayor, Lea. Aquí es donde comienza nuestra historia. No con grandes hazañas o milagros deslumbrantes, sino con algo mucho más sutil, pero igualmente significativo, la mirada, o mejor dicho, la ausencia de ella. La Biblia describe a Raquel como una mujer hermosa, de porte atractivo y rostro radiante, mientras que Lea es mencionada por tener ojos tenros. En un tiempo donde la apariencia física era el mayor valor que se le otorgaba a una mujer, esta distinción no era solo una observación inocente, sino un juicio implícito. La belleza de Raquel, tan deslumbrante, se convirtió en una sombra que eclipsaba la presencia de Lea. Cada vez que las personas las miraban, sus ojos siempre se volvían hacia Raquel, dejando a Lea en la penumbra, invisible ante el mundo. Los elogios, las sonrisas, los pretendientes, todo parecía dirigirse exclusivamente hacia la menor de las hermanas. Lea, por su parte, se veía obligada a aprender a conformarse con los restos, con las miradas fugaces, con los saludos que no eran más que un acto de cortesía, con las invitaciones que se hacían por obligación. Todo lo que recibía era un silencio profundo, ese tipo de silencio que solo se da cuando todos fingen no ver. Desde joven, Lea comprendió que, para el mundo, ella era solo lo que sobraba,
un adorno secundario que pasaba desapercibido entre las luces que brillaban en torno a su hermana. Dentro de su hogar, la comparación era inevitable. El propio padre, Labán, parecía ver más valor en Raquel. Quizás porque sabía que su belleza podría traerle alianzas ventajosas, matrimonios que fortalecerían su posición en la sociedad. La juventud de Raquel, su atractivo físico, eran considerados activos en una época donde las mujeres eran valoradas por lo que podían aportar en términos de relaciones sociales y políticas. Lea, por otro lado, era vista solo como una sombra, una mujer que no cumplía con los estándares esperados, una mujer a la que se le restaba valor por no encajar en los moldes de la belleza superficial. Mientras que Raquel era admirada por todos, Lea, por otro lado, era simplemente Lea, la hija mayor, la que no llamaba la atención, la que no hacía girar cabezas. Pero había algo en Lea que los ojos humanos no podían ver, algo mucho más profundo que no podía ser percibido a simple vista. Una fuerza silenciosa, un corazón resiliente que, aunque no era reconocido en su tiempo, se iba forjando en la intimidad de su alma. Mientras que Raquel deslumbraba con su belleza exterior, Lea aprendía a cultivar un mundo interior lleno de pensamientos, sueños y deseos que solo ella conocía. Tal vez Lea no poseía los rasgos que impresionaban a primera vista, pero en su interior llevaba una profundidad que el tiempo, en su sabiduría, revelaría. Aunque ese mundo interno le daba consuelo, la realidad no dejaba de ser dura. Imagina vivir cada día con la sensación de no ser suficiente, de sentir que siempre estás en segundo plano, de ver cómo tu propia familia te trata como si fueras una pieza que no encaja, que sobra en el puzzle. Así era la vida de Lea, antes incluso de que Jacobo apareciera en la historia. Ella escuchaba, se callaba y seguía adelante. Porque Lea aprendió desde joven que su dolor no era importante, que nadie lo vería ni lo validaría. Aprendió a no esperar palabras de aliento, a no esperar afecto, a no esperar ser elegida. Esta sería una constante en su vida, ser seleccionada no por amor, sino por conveniencia. Y eso, créeme, duele. Duele profundamente, como un constante aguijón en el corazón. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras invisibilizado? Como si, a pesar de tus esfuerzos, las personas a tu alrededor no lograran ver la esencia de quién eres realmente. Quizá incluso has experimentado esa sensación de ser siempre la segunda opción, o peor aún, ni siquiera eso. Este sentimiento de ser invisible es más común de lo que imaginas. Y es precisamente este sentimiento lo que dio forma a la vida de una mujer cuyo nombre sigue siendo reverberado a través de los siglos. Su nombre es Lea, y su historia no es solo una de sufrimiento, sino de profunda transformación. Lea estaba en el lugar adecuado, rodeada de todo lo que parecía ser la promesa de una vida plena. Sin embargo, algo le faltaba, el amor. Hizo todo lo que pudo para ser vista, para ser deseada, para ser elegida. Pero, en un cruel giro del destino, siempre se quedó a la sombra de su hermana. Mientras que Raquel, su hermana, era celebrada por su belleza deslumbrante, Lea pasaba desapercibida, relegada a un segundo plano, casi invisible. Esa constante comparación, esa eterna sensación de no ser suficiente, la carcomía por dentro. Imagina, por un momento, lo que debía sentir al ser ignorada, incluso por su propio padre, quien, al elegir a Raquel por su belleza, olvidó el valor real de Lea. Pero la vida de Lea no fue solo una historia de desamor o marginación. Fue una historia de resiliencia, de superación, aunque el mundo nunca la reconociera como merecía. La mayor tragedia de su vida no fue ser rechazada, sino ser utilizada como un peón en un plan que no tenía en cuenta su corazón. Fue entregada en matrimonio a Jacob por un error, no por amor, no por deseo, sino como una pieza en el rompecabezas de otro. Su vida no era más que una pieza en la gran maquinaria de los intereses humanos, y ella, una mujer con un alma profunda, fue el último pensamiento de aquellos que decidieron su destino. Sin embargo, Lea es mucho más que la mujer ignorada por el amor. Ella representa algo más grande, una revelación profunda. Su historia es un testimonio de cómo Dios ve a aquellos que el mundo olvida, a aquellos que, a menudo, son descartados y dejados a un lado. Aunque los hombres pueden ignorar, el cielo nunca pasa por alto. La vida de Lea es la prueba viviente de que, aunque el mundo te desanime, aunque te sientas invisible, siempre hay un propósito divino que se está forjando, aunque no lo veas de inmediato. Es fácil ver a Lea solo como una mujer rechazada, una víctima de su tiempo, pero su vida está llena de significados mucho más profundos. En cada desafío que enfrentó, en cada dolor que soportó, estaba formando la base para algo mucho más grande que ella misma. Cuando nos adentramos en su historia, vemos a una mujer que no solo soportó el peso de la indiferencia, sino que de alguna manera, comenzó a transformar ese dolor en una fuerza. Fue su perseverancia, su resistencia silenciosa, lo que la llevó a convertirse en una figura fundamental para el futuro de la humanidad. Porque Lea no solo fue la mujer de la que todos se olvidaron.
Ella fue la madre de una generación que cambiaría el curso de la historia. Fue la elegida para ser la madre de los hijos que darían origen a una dinastía real. Y a pesar de que su vida fue marcada por la dolorosa sensación de no ser vista, de no ser apreciada, su linaje fue clave para la historia que se desarrollaría después. En medio del sufrimiento, Lea fue la portadora de una promesa divina. Si esta introducción ya tocó tu corazón de alguna forma, imagina lo que vendrá a continuación. Aprovecha este momento para suscribirte al canal, dejar tu like, compartir con alguien que necesite escuchar este mensaje y ayudarnos a hacer que este contenido llegue a más vidas. Porque historias como la de Lea no pueden seguir siendo olvidadas. Vamos juntos en esta travesía. En la vasta llanura de Harán vivía una familia marcada por profundas tradiciones y altas expectativas. Labán, el patriarca, tenía 2 hijas, la menor, Raquel, y la mayor, Lea. Aquí es donde comienza nuestra historia. No con grandes hazañas o milagros deslumbrantes, sino con algo mucho más sutil, pero igualmente significativo, la mirada, o mejor dicho, la ausencia de ella. La Biblia describe a Raquel como una mujer hermosa, de porte atractivo y rostro radiante, mientras que Lea es mencionada por tener ojos tenros. En un tiempo donde la apariencia física era el mayor valor que se le otorgaba a una mujer, esta distinción no era solo una observación inocente, sino un juicio implícito. La belleza de Raquel, tan deslumbrante, se convirtió en una sombra que eclipsaba la presencia de Lea. Cada vez que las personas las miraban, sus ojos siempre se volvían hacia Raquel, dejando a Lea en la penumbra, invisible ante el mundo. Los elogios, las sonrisas, los pretendientes, todo parecía dirigirse exclusivamente hacia la menor de las hermanas. Lea, por su parte, se veía obligada a aprender a conformarse con los restos, con las miradas fugaces, con los saludos que no eran más que un acto de cortesía, con las invitaciones que se hacían por obligación. Todo lo que recibía era un silencio profundo, ese tipo de silencio que solo se da cuando todos fingen no ver. Desde joven, Lea comprendió que, para el mundo, ella era solo lo que sobraba, un adorno secundario que pasaba desapercibido entre las luces que brillaban en torno a su hermana. Dentro de su hogar, la comparación era inevitable. El propio padre, Labán, parecía ver más valor en Raquel. Quizás porque sabía que su belleza podría traerle alianzas ventajosas, matrimonios que fortalecerían su posición en la sociedad. La juventud de Raquel, su atractivo físico, eran considerados activos en una época donde las mujeres eran valoradas por lo que podían aportar en términos de relaciones sociales y políticas. Lea, por otro lado, era vista solo como una sombra, una mujer que no cumplía con los estándares esperados, una mujer a la que se le restaba valor por no encajar en los moldes de la belleza superficial. Mientras que Raquel era admirada por todos, Lea, por otro lado, era simplemente Lea, la hija mayor, la que no llamaba la atención, la que no hacía girar cabezas. Pero había algo en Lea que los ojos humanos no podían ver, algo mucho más profundo que no podía ser percibido a simple vista. Una fuerza silenciosa, un corazón resiliente que, aunque no era reconocido en su tiempo, se iba forjando en la intimidad de su alma. Mientras que Raquel deslumbraba con su belleza exterior, Lea aprendía a cultivar un mundo interior lleno de pensamientos, sueños y deseos que solo ella conocía. Tal vez Lea no poseía los rasgos que impresionaban a primera vista, pero en su interior llevaba una profundidad que el tiempo, en su sabiduría, revelaría. Aunque ese mundo interno le daba consuelo, la realidad no dejaba de ser dura. Imagina vivir cada día con la sensación de no ser suficiente, de sentir que siempre estás en segundo plano, de ver cómo tu propia familia te trata como si fueras una pieza que no encaja, que sobra en el puzzle. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Así era la vida de Lea, antes incluso de que Jacobo apareciera en la historia. Ella escuchaba, se callaba y seguía adelante. Porque Lea aprendió desde joven que su dolor no era importante, que nadie lo vería ni lo validaría. Aprendió a no esperar palabras de aliento,
a no esperar afecto, a no esperar ser elegida. Esta sería una constante en su vida, ser seleccionada no por amor, sino por conveniencia. Y eso, créeme, duele. Duele profundamente, como un constante aguijón en el corazón. Y quizás fue en ese momento de desesperación, de sentir que nada podía cambiar, cuando surgió la idea: si Jacobo no la amaba por lo que era, tal vez lo haría por lo que podía darle. Quizás, a través de los hijos, podría encontrar en su corazón el amor que tanto deseaba. Esa fue la única esperanza que le quedaba, aferrarse a la posibilidad de que su maternidad pudiera convertirla en la mujer que su esposo veía, finalmente, con ojos de amor. Tal vez si le diera descendencia, él la vería de una manera diferente. Tal vez, al verla como la madre de sus hijos, Jacobo también la vería como su verdadera esposa. Así comenzó un nuevo capítulo en la lucha de Lea por conquistar el amor de un hombre, una lucha que se basaba en la maternidad, un intento desesperado de llenar con hijos el vacío dejado por la constante indiferencia. Pero, ¿puede el amor realmente ser comprado con el nacimiento de hijos? ¿Puede el corazón de un hombre ser transformado por una sucesión de niños? Fue así como Lea decidió convertir su vientre en un campo de batalla emocional. Si no podía ganar el corazón de Jacobo con palabras o gestos, tal vez podría conquistarlo con descendencia. Y así llegó Rubén, cuyo nombre significaba: el Señor ha atendido mi aflicción. Lea esperaba que, al darle un hijo a Jacobo, finalmente sería vista, pero no lo fue. Poco después nació Simeón, y su nombre decía: el Señor oyó que era despreciada. Aún no era amada, pero al menos sentía que Dios la escuchaba. A pesar de la indiferencia de Jacobo, Lea seguía luchando, convencida de que su esfuerzo no pasaría desapercibido. Luego vino Leví, y Lea, llena de esperanza, pensó: ahora mi esposo se aferrará a mí. Pero Jacobo no se aferró. Los hijos llegaban, pero el amor permanecía ausente. Lea daba a luz, pero seguía recibiendo solo dolor. Cada hijo que nacía era una oración en forma de nombre, un clamor silencioso en busca de amor: mírame, ámame, elígeme. Pero Jacobo seguía mirando a Raquel, mientras que Raquel, aunque estéril, comenzaba a sentir la sombra de la fertilidad de su hermana crecer sobre su vanidad. En ese cruel juego entre dos mujeres y un solo amor, Lea sufría en silencio. Sus dolores no encontraban espacio en la tienda de Jacobo, solo en el cielo. Y fue allí donde Dios respondió, de una manera inesperada. Cuando Lea dio a luz a su cuarto hijo, algo cambió. Esta vez no dijo: ahora me amará, ni ahora seré vista. Ella dijo: esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá. Fue entonces, con el nacimiento de Judá, que Lea comenzó a entender algo profundamente significativo. Aunque el amor humano seguía siendo elusivo, la alabanza y la gratitud a Dios cambiaron la perspectiva de su corazón. No solo buscaba ser amada por Jacobo, sino que su vida comenzó a centrarse en algo más grande: el reconocimiento divino. Esta revelación, este acto de alabanza en medio del sufrimiento, marcó un punto de inflexión en su vida, mostrando que el valor y la dignidad de una mujer no dependen del amor de un hombre, sino de su relación con Dios. En ese instante crucial, algo profundo y transformador se despertó en el corazón de Lea. La lucha constante por la aprobación de Jacobo comenzó a desvanecerse, reemplazada por una gratitud que surgió de un lugar más profundo, de una comprensión más allá del deseo humano. El vacío creado por el dolor de no ser amada por el hombre que había elegido para su vida fue llenado por un consuelo mucho más grande: la certeza de que no había sido olvidada por Dios. Judá no fue solo otro hijo. No fue solo una extensión de su sufrimiento, ni un intento más de ganar un afecto que siempre se le había negado. Judá se convirtió en el catalizador de una profunda transformación interior. Fue un punto de quiebre, una puerta abierta hacia una nueva forma de ver el mundo. A partir de ese momento, Lea ya no buscaba el amor de Jacobo como la fuente de su valor y validez. Empezó a darse cuenta de que el amor de Dios, tan puro y constante, era suficiente. Ser recordada por el cielo, ser vista por aquel que no mira solo las apariencias, se convirtió en su mayor tesoro. A pesar de que la indiferencia de Jacobo seguía siendo una realidad diaria, Lea ya no permitía que esa indiferencia definiera su identidad. Aunque el rechazo seguía allí, lo soportaba con una paz que solo puede venir del entendimiento de que, en algún lugar, en lo profundo de su alma, ella era plenamente aceptada. Era madre, sí, pero por encima de todo, era hija de un Dios que no la olvidaba, un Dios que veía su dolor y que le respondía no con palabras, sino con actos profundos de compasión divina. Fue este cambio en su perspectiva, este nuevo enfoque, lo que permitió que Lea comenzara a descubrir su verdadero valor. Ya no lo definía por lo que hacía, por la fertilidad de su vientre, ni por los actos de amor que nunca recibió de Jacobo. Su valor radicaba en algo mucho más profundo: el hecho simple y sublime de ser amada por Dios, simplemente por ser ella, sin más.
Esta comprensión la liberó de las cadenas de la búsqueda constante de validación humana, y la llevó a un espacio donde la paz y la aceptación divina se convirtieron en sus compañeros más fieles. Con el nacimiento de Judá, una nueva historia comenzó a escribir en su vida. Un cambio radical, no solo en su corazón, sino en el destino mismo. De ese hijo surgiría una línea que cambiaría no solo el futuro de Lea, sino de toda la humanidad. Un trono sería establecido, una dinastía de la que nacería el Mesías. Y sin embargo, antes de que todo esto se hiciera evidente, antes de que la gloria de esa revelación alcanzara su máxima expresión, había algo crucial que entender: lo que sucede cuando Dios interviene en las vidas de aquellos que son rechazados, de aquellos que son olvidados por los hombres pero vistos por Él. Las personas pueden ignorarnos, dejarnos de lado, sustituirnos, y quizás lo peor de todo, hacer que lleguemos a sentir que no somos dignos. Sin embargo, cuando Dios vuelve su mirada hacia nosotros, todo cambia. El rechazo que antes parecía eterno, se convierte en un terreno fértil para su intervención. Eso fue lo que le ocurrió a Lea. La Biblia dice: vio el Señor que Lea era despreciada. Y es en este punto, en este simple acto divino, que todo comienza a transformarse. Una frase sencilla, pero cargada de un poder inmenso. Mientras todos los ojos se centraban en Raquel, mientras Jacobo se derretía por su esposa preferida, por la que era admirada por su belleza y deseada por todos, Dios estaba mirando a Lea. Y este simple hecho cambia absolutamente todo. La mirada de Dios no es como la mirada humana. Él no busca lo que brilla a los ojos de los demás, lo que impresiona con su apariencia o lo que resalta con su fuerza. Dios busca lo que se oculta en lo profundo del corazón, lo que está roto, lo que está herido, lo que sigue latiendo a pesar de las cicatrices y el dolor. Lea tenía ese corazón, el corazón que sigue adelante incluso cuando la vida te golpea con rechazo tras rechazo, con indiferencia, con una constante sensación de ser invisible. Dios no solo vio a Lea, sino que actuó. La fertilidad que Raquel tanto anhelaba fue entregada a Lea, pero no fue algo casual, ni una simple casualidad. Fue una intervención divina. Fue la respuesta del cielo a su sufrimiento, a esa herida invisible que solo los que han sido rechazados pueden comprender en su totalidad. Fue la justicia de Dios revelándose en medio de una tierra donde la injusticia parecía ser la norma. Mientras Jacobo continuaba con su indiferencia, ajeno a las profundidades del corazón de Lea, Dios estaba escribiendo una historia completamente nueva. Y lo hacía de manera tan silenciosa como poderosa, sin alardes ni proclamaciones, pero con una certeza absoluta: Él cuida de los que son olvidados, honra a los que son humillados y exalta a aquellos que han sido rechazados por el mundo. Y esa no fue una bendición momentánea. Dios no simplemente se detuvo ahí, en el milagro de la fertilidad. Estaba construyendo algo mucho más grande, algo que no solo transformaría la vida de Lea, sino que influiría en el destino de toda la humanidad. A través de Lea, Él comenzaba a trazar una línea que llegaría a los más grandes acontecimientos de la historia, desde un rey eterno hasta el mismo Mesías. La vida de Lea nos enseña que no hace falta estar en el centro de la atención, ni en los lugares donde todo el mundo puede verte, para estar en el centro de la voluntad de Dios. A veces, es precisamente en el rincón del silencio, en la oscuridad, en medio del dolor y la lucha, donde el cielo decide descender y hacer morada. Y fue en ese lugar, en medio de su dolor y su aparente invisibilidad, que Lea comenzó a florecer. Ella no necesitaba ser amada por Jacobo para sentir el amor verdadero. Ella, que había sido rechazada por los hombres, ahora era abrazada por un amor eterno que no dependía de las condiciones humanas. El cielo estaba transformando su dolor en algo hermoso, algo que ningún ojo humano podía ver, pero que era más profundo y duradero que cualquier reconocimiento terrenal. En la soledad de su alma, Lea encontró una conexión más profunda con Dios. No solo era madre, ni solo esposa. Era hija de un Dios que la veía, que la escuchaba, que no la olvidaba. Aunque nunca fue elegida por los hombres, fue escogida por el cielo, y esa elección divina cambió todo. En el momento en que los ojos de los hombres pasaban de largo, cuando ella era vista como la mujer menospreciada, la que vivía a la sombra de su hermana, Dios la veía de manera diferente. Y al ser vista por Él, su vida adquirió un propósito más allá de cualquier amor humano. Esta revelación le otorgó a Lea una nueva identidad, una identidad que no dependía de la validación de los demás, sino de su conexión con lo eterno. Fue un cambio profundo, que trascendió su ser y la hizo entender algo fundamental: el amor de Dios, aunque invisible para el mundo, era suficiente para llenar los vacíos más profundos de su alma. Esta transformación no fue solo interna, sino que fue tan poderosa que se reflejó en la historia misma. Los hijos que Lea trajo al mundo no solo heredaron nombres, sino que heredaron algo mucho más significativo: promesas, destinos, visiones y un propósito divino que no dependía de las circunstancias externas, sino de la mano de Dios que les dio la vida. Estos hijos,
nacidos en un contexto de dolor y rechazo, se convertirían en portadores de un legado eterno, pero esta transformación fue solo el principio. Porque, a través de la vida de Lea, nacía una esperanza mucho más grande, una esperanza que cambiaría la historia del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Cuando pensamos en los personajes más grandes de la Biblia, solemos recordar a figuras como Abraham, Moisés, David y María. Son nombres que resuenan en nuestra mente como ejemplos de fe y valentía, cuyas historias han sido celebradas a lo largo de los siglos. Pero entre estas figuras prominentes, hay una mujer que, durante mucho tiempo, fue pasada por alto, olvidada por la mayoría, y sin embargo, exaltada por Dios. Lea, la mujer que nunca fue vista como la elegida, se convirtió en la fundadora de una línea real, la linaje de Israel, a través de su hijo Judá. No fue a través de Raquel, la esposa preferida de Jacobo, ni a través de una mujer admirada por su belleza o su inteligencia. Fue a través de Lea, la rechazada, la que llevaba el dolor de no ser amada, pero que, en su interior, tenía algo que el mundo no podía ver, un corazón sincero, quebrantado y lleno de fe. Este hecho no solo nos revela la grandeza de Lea, sino también la profundidad del carácter de Dios. Él no elige como los hombres eligen. Mientras que el mundo selecciona basándose en la apariencia, la popularidad y las conexiones, Dios escoge a aquellos que tienen un corazón dispuesto, humilde, lleno de sinceridad. La historia de Lea nos enseña que, aunque los hombres pueden ignorarnos, podemos ser vistos por el cielo, y en esa mirada divina se encuentra nuestra verdadera importancia. Lea fue la mujer que, en su más profundo dolor, se convirtió en la madre de Judá, de quien nació el rey David, y de David, Jesucristo, el Salvador del mundo. De la mujer que fue ignorada, de la que se pensaba que no valía nada, surgió la línea real que traería la salvación para toda la humanidad. ¡Qué maravillosa ironía divina! ¡Qué demostración poderosa de cómo Dios puede redimir las historias más oscuras, las más rechazadas, las más sufridas! En su reino, no hay vidas desechadas, solo vidas que están siendo transformadas por su gracia. Dios no solo permitió que Lea entrara en la genealogía del Mesías, Él la colocó en el corazón de esa genealogía. Ella se convirtió en un pilar de la redención que cambiaría el destino de todas las naciones. Su nombre, que alguna vez representó vergüenza, ahora está ligado a la esperanza. Su historia, que antes estaba marcada por el dolor y la incomodidad de ser ignorada, ahora es símbolo de propósito divino, de cómo las vidas que parecen ser olvidadas son, en realidad, las que Dios usa para llevar a cabo su plan eterno. Cuando leemos la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, no solo encontramos una sucesión de nombres. En realidad, lo que vemos son huellas de gracia, de elección divina, de restauración. Y entre esos nombres, se encuentra la marca silenciosa de Lea, la mujer que adoró a Dios incluso cuando nadie la amaba. Su historia es una de sacrificio y fidelidad, un recordatorio de que Dios ve valor donde los ojos humanos no logran ver. Él escribe destinos eternos con aquellos que el mundo ha descartado. Lea fue madre, esposa, adoradora, y, al final, se convirtió en la ancestro del Rey de Reyes. Todo esto, porque en un momento decisivo de su vida, ella eligió alabar, aún en medio de su dolor y rechazo. Lo que aprendemos de esto es profundo. El valor de una persona no depende de los estándares humanos ni de las opiniones del mundo. Dios no elige como los hombres eligen. Él no ve lo que se muestra en la superficie, sino que mira el corazón. Lea, a pesar de todo lo que sufrió, encontró la dignidad en la adoración y en la aceptación del amor de Dios. Y así, su historia, que comenzó en la oscuridad del abandono, terminó en la luz de la redención divina. Pero la historia de Lea no termina allí. Aún queda una última revelación, una vuelta final que demuestra cómo Dios cierra ciclos con justicia y compasión. El tiempo pasó, y la rivalidad entre Lea y Raquel, como un eco de los años pasados, continuó en silencio. Los hijos nacieron, las tensiones aumentaron, y la historia siguió su curso, cargada de momentos de desafío. Raquel, finalmente, tuvo a José y a Benjamín, pero fue en medio del parto de Benjamín cuando ocurrió una tragedia. Raquel murió mientras daba a luz, en el camino hacia Efrat. Mientras Raquel era sepultada junto a la carretera, Lea permaneció viva, continuó su camino en silencio. No hubo celebraciones, ni gloria en su andar, pero sí una presencia constante, una fidelidad inquebrantable. Lea continuó junto a Jacobo, siendo su compañera de vida, aunque siempre en la sombra, sin el amor que deseaba, pero con una fortaleza silenciosa que hablaba más fuerte que las palabras. Años más tarde, cuando Jacobo estaba cerca de su muerte, hizo una petición. Un pedido simple, pero cargado de significado. Le pidió a sus hijos que lo sepultaran en la cueva de Macpela, donde ya descansaban los patriarcas, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Sí, Lea fue sepultada allí, junto a Jacobo, no Raquel. La mujer rechazada en vida, la esposa no elegida,
fue honrada en la muerte. La mujer que había sido invisible para Jacobo en vida, compartió con él el descanso eterno. La que nunca fue amada como deseaba, fue finalmente reconocida, no por lo que había hecho, sino por la fidelidad constante que había mostrado. En su lecho de muerte, Jacobo reconoció la importancia de Lea, y Dios, con su justicia perfecta, cerró el ciclo de su vida, dándole la honra que se le había negado durante tantos años. Lea, la esposa olvidada, fue la última en permanecer junto a Jacobo, y fue ella quien, en silencio, se ganó la honra final. Ella fue la mujer que, sin alarde, construyó un legado eterno. Y aunque en vida no fue vista como lo deseaba, su lugar en la historia fue asegurado por la gracia de Dios. Esto no fue una mera coincidencia, fue la justicia divina manifestándose de una manera única, el cierre de un ciclo marcado por el sufrimiento, pero también por la revelación de un propósito profundo que trascendió el dolor. Dios, con su infinita sabiduría, sabía que Lea no solo merecía vivir, sino ser honrada, no por los ojos humanos, sino por los ojos de la eternidad. Mientras el mundo veía solo sus cicatrices, Dios veía su corazón, y esa fue la verdadera gracia que transformó su historia. Lea no vivió una vida perfecta ni cumplió los sueños que muchas mujeres desean. No tuvo un cuento de hadas, pero lo que tuvo, y lo que pocos logran alcanzar, fue la presencia constante de Dios, guiándola a través de cada etapa de su sufrimiento. Dios nunca la abandonó, nunca le dio la espalda, y al final, a través de ese sufrimiento silencioso, ella recibió la honra que ni siquiera imaginó. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. La vida de Lea nos enseña que el reconocimiento no siempre llega cuando lo deseamos, ni de la manera en que lo imaginamos. A veces, el reconocimiento divino no viene en la mitad del camino, ni en el momento en que anhelamos ser vistos o aceptados. Viene al final, cuando la gracia de Dios se manifiesta en su tiempo perfecto, completo y eterno. Es un reconocimiento que no depende de la popularidad ni de la aprobación de los hombres, sino de un Dios que valora lo que está en lo más profundo de cada ser. Lea descansó al lado de Jacobo, pero su legado sigue resonando, incluso hoy, como un testimonio de la fidelidad de Dios. Su vida nos recuerda que, aunque los hombres puedan olvidarnos, Dios nunca lo hará. Él ve, Él escucha, Él recompensa. Él recuerda a aquellos que han sido dejados de lado, los que no son celebrados por el mundo, pero que son abrazados y reconocidos por Él. El cielo no olvida a los que son marginados aquí en la tierra, y Lea es un claro ejemplo de eso. Cada lágrima, cada herida, cada momento de silencio, fue escuchado por un Dios que, en su tiempo perfecto, redime todas las historias rotas. La historia de Lea no es solo una de sufrimiento y rechazo. Es una historia de transformación divina. Es la historia de cómo Dios puede tomar una vida marcada por el dolor, la desilusión y la traición, y convertirla en un instrumento de su honra y propósito. Lea, al principio, fue una mujer ignorada por su propio padre, cambiada por un plan engañoso, rechazada por su marido. Su historia, desde el principio, parecía ser una de olvidos, de invisibilidad, de lucha constante por un amor que nunca llegó. Pero Dios la vio. A pesar de que ella no era la elegida para lo que el mundo valoraba, Dios la eligió para algo mucho más grande. La elección divina no se basó en la belleza externa, ni en el afecto de Jacobo, sino en la profundidad de su corazón. Lea aprendió que su valor no residía en el amor de Jacobo, ni en la aprobación de su familia. Su verdadero valor estaba en la fidelidad de Dios, en su amor incondicional. No necesitaba ser la más deseada, la más admirada, para ser elegida por Él. A veces, nuestras batallas internas no son entendidas por los demás, y lo que buscamos con tanto anhelo parece escaparse de nuestras manos. Pero Lea nos enseña que Dios no mira las circunstancias que nos rodean.
Él no busca los estándares humanos ni las apariencias. Él mira el corazón, ese lugar donde se encuentran la honestidad, el sacrificio y la verdadera humildad. Tal vez hoy, te sientas como Lea. Tal vez sientas que tu lucha ha sido ignorada, que tus esfuerzos por ser visto, por ser amado, no han dado frutos. Tal vez llevas sobre tus hombros las cicatrices de las palabras no dichas, de las promesas rotas, del amor que nunca llegó. Tal vez te encuentras atrapado en un ciclo de rechazo, de falta de reconocimiento. Pero quiero que sepas, con certeza, que Dios te ve. Él conoce tu corazón, conoce cada rincón de tu alma, y Él nunca ignora tu dolor. Cada lágrima derramada, cada momento de soledad, es contado por Él. Como hizo con Lea, Él tiene un propósito para ti, un propósito que a veces se revela en medio de la oscuridad, pero que al final, traerá honra y redención. La historia de Lea es un recordatorio poderoso de que Dios está cerca de los quebrantados, de que Él honra a aquellos que permanecen fieles en medio del dolor, y de que tiene el poder de transformar lágrimas en testimonios de su gracia. Lea no tuvo control sobre cómo comenzó su historia. Fue una historia marcada por el abandono, por el rechazo, por la sombra de su hermana, pero al confiar en Dios, el final de su historia fue mucho más grande y significativo de lo que ella podría haber imaginado en sus momentos de soledad. Y lo mismo puede suceder contigo. Que esta historia te inspire a descansar en el cuidado de Dios, a confiar en que Él está viendo cada detalle de tu vida, aunque a veces no lo percibas. A creer que, incluso cuando todo parece estar en silencio y el mundo parece no notar tu lucha, el cielo está escribiendo algo mucho más grande. Porque al final, no importa cómo el mundo te define, no importa si eres visto o no por los ojos humanos, lo único que realmente importa es cómo Dios te ve. Y, al igual que Él vio a Lea, Él te ve a ti también. Dios no está limitado por las circunstancias externas ni por lo que los demás piensan de nosotros. Su mirada es diferente, su juicio es perfecto. Él mira el corazón, y en ese lugar profundo y oculto, Él encuentra lo que realmente somos. No te desesperes por la falta de reconocimiento humano, porque en el momento adecuado, Dios mostrará su honra, su propósito y su plan divino para tu vida. Lea, la mujer rechazada, se convirtió en la madre de la línea real de Israel. Su vida, que parecía estar llena de sombras, se convirtió en el cimiento de un legado eterno. Y si Él hizo esto con Lea, también lo hará contigo. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, ni cuántas veces hayas sido ignorado o despreciado. Lo que importa es que Dios está escribiendo tu historia, y Él tiene un propósito glorioso para ti.